la Universidad Autónoma de Baja California a través de la Coordinación de Investigación y Posgrado, así como la Coordinación de Extensión y Vinculación de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, les da la más cordial bienvenida al Seminario Nacional de Divulgación de la Investigación. Para nosotros es un honor el contar con la presencia de alumnos y maestros, como ya mencioné, de nuestra sede, de la FCTEC, pero también el contar con estudiantes y maestros del COBACH. Muchísimas gracias por estar acá. El día de hoy vamos a tener una conferencia que se titula Vida y obra de Stephen Hawking, a cargo del doctor Alberto Hernández Maldonado y pues el doctor tiene un historial profesional bastante amplio. Me gustaría a manera de presentación leerles un poco de su trayectoria, pues avisando que pues no es toda su trayectoria, es una síntesis de la misma, pero bueno, para que lo conozcan un poco más, les comento que el doctor Alberto es licenciado en física, es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es doctor en física por el Centro de Investigaciones Científicas y Educación Superior de Ensenada, el CICESE. Es profesor, investigador y responsable del cuerpo colegiado de física de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y la Tecnología de la Universidad Autónoma de Baja California. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT, en su nivel 1. Es editor científico de una revista, que es la revista de casa, que se llama RECIT. Investiga, y dentro de la investigación tenemos líneas. En las líneas en las que él se afilia es en dinámica y efectos transitorios de la mecánica cuántica, y tiene otros temas de interés como la cosmología, las teorías del todo, la gravedad cuántica. Colabora además de con integrantes de nuestra comunidad de UABC, también con personas de la UNAM en la Facultad de Ciencias. Ha publicado varios artículos en revistas de un alto prestigio internacional, ha asistido a diversas conferencias impartidas por miembros Nobel, premios Nobel de la física, ha impartido congresos nacionales e internacionales y es uno de nuestros invitados de honor cada semestre porque siempre se preocupa por la divulgación de la ciencia y ha impartido una gran cantidad de conferencias con impacto en distintas instituciones a todos los niveles, en centros de cultura, de artes y en diversas entidades. Es decir, pues el doctor Alberto, como se podrán dar cuenta, es una persona altamente capacitada tanto en su disciplina como en su producción y su compromiso a generar conocimiento. Y además, no únicamente eso, sino que es una persona muy generosa que frecuentemente trata de socializar y hacer que pues, los que no somos físicos, como su servidora, podamos entender y aproximarnos un poquito más al entendimiento de esto que pues a todos nos interesa y de lo que todos somos parte. Y pues ahora sí, ya dando esa pequeña transición para hablar acerca del evento. Este evento se llama Seminario Nacional de Divulgación, es el nombre un poco largo. Acá en casa le hemos denominado Jueves de Divulgación, porque frecuentemente los jueves, hoy fue la excepción, pero frecuentemente los jueves a las 11, cada 2 semanas durante el último año, hemos tenido conferencias cada 2 jueves que se tratan de distintos temas, temas que van desde la parte de la tecnología, la parte de pues, la bioingeniería, o sea, todas las disciplinas, todas las carreras que se imparten aquí en FCTEC, pues tienen afiliados investigadores que producen conocimiento y que nos ayudan en estos jueves a explicar las cosas, pues digamos que de manera de fácil digestión, para poder todos acercarnos y pues obviamente que pues no nos involucremos en los temas con esos artículos que aparecen en Facebook, que a veces tienen realidades a medias, ¿no? O que vienen de la mano de alguien que ni siquiera sabe del tema. Bueno, aquí tenemos información digerida y de la mano de expertos, así que son todos ustedes invitados a regresar o bien compartirse un momento por el cajón de chat, las redes sociales, ahí pueden ver las grabaciones, los eventos, concursos y todo lo demás que solemos organizar para difundir la ciencia. Entonces, sean todos bienvenidos a este evento. Muchas gracias, doctora, muchas gracias por su presentación, muchas gracias también por la invitación a esta conferencia. Gracias a todos los que nos acompañan, gracias por su asistencia. Y bien, permítanme compartir la pantalla para iniciar. Bien, en esta ocasión les voy a hablar del universo y vida de Stephen Hawking. Casi todos sabemos, seguramente hemos oído hablar de Stephen Hawking.
ha sido un personaje, pues fue un personaje muy, muy famoso, y pocos físicos trascienden a la fama, ¿no? Está Einstein, por ejemplo, y yo creo que el siguiente sería Hawking, que van más allá se van a conocer más allá del ámbito científico, ¿sí? Y bueno, Stephen Hawking, como la imagen, la fotografía que puse aquí de él, pues tenía una enfermedad y que pues fue algo con lo que él vivió parte de su vida. De eso vamos a hablar un poco en esta plática. Y una de las cosas que me interesa a mí que nos enfoquemos también, más allá de conocer un poco de física, de su trabajo y de su vida, pues es la que nos sirva también de motivación, de cuando uno se propone metas, pues las puede uno lograr más allá de los obstáculos que uno pueda presentar, que se puedan presentar a lo largo de la vida, ¿no? Yo creo que Stephen Hawking fue un ejemplo de ello. Y vamos a hablar de él, de su vida, de su enfermedad, de su obra, que es muy extensa. Muy un poquito rápido porque sí es algo extensa la charla, entonces iniciamos. Stephen Hawking nace en 1942, murió en el 2018, sí, una pérdida muy, muy lamentable que fue recientemente. Él, pues, como les decía, él es sobre un personaje muy famoso, tanto así que se hizo una película de su vida, ¿sí? Que se llama la película La Teoría del Todo. Espero que algunos la hayan podido ver y si no, pues se las recomiendo. Es una muy buena película, ¿sí? Un poco dramática, pero pues así fue también la vida de él, un poco dramática. Y esta película, gran parte de lo que se dice allí, pues es verdad, aunque es película, pues muchas cosas ahí son verdaderas, ¿no? Que es las películas se distorsiona por la naturaleza misma del cine, ¿no? Así, así está hecho, pero le recomiendo esta película de La Teoría del Todo de Stephen Hawking, a los que no la hayan visto. Pero él trascendió a la fama con un libro en 1988, un libro que se titulaba Breve Historia del Tiempo. Fue el libro con el que él realmente se dio a conocer a nivel mundial. Obviamente ya se conocía a nivel científico. Los científicos generalmente pues están tras el escritorio, tras un papel, un lápiz, pluma, computadora, laboratorio. Entonces, él se da a conocer a nivel mundial con este libro. Es un libro que estuvo en la lista de los más vendidos durante 147 semanas, o sea, 3 años. Fue traducido a 40 idiomas y se han vendido, este dato ya, de hecho, ya no está actualizado, pero hasta cuando lo investigué esto, más de 10 millones de ejemplares en todo el mundo, ¿sí? Es un libro de divulgación, ¿sí? Donde da a conocer pues, su trabajo de investigación y cosas de cosmología, ¿no? La charla que les voy a dar está sacada pues del libro de Stephen Hawking, Universo en una cáscara de nuez, uno de sus tantos libros que escribió, y de un libro autobiográfico, ¿sí? Stephen Hawking nace el 8 de enero de 1942 y presumía mucho él esto, que nació exactamente 300 años después del nacimiento de Galileo. O sea, nació Galileo también el 8 de enero, pero 300 años atrás. Y este dato va a ser interesante, más adelante van a ver por qué. Aquí tenemos algunas fotografías de la madre Stephen Hawking con él en brazos, una fotografía de niño de su padre, Frank Hawking, y algunas fotos de niños aquí con sus hermanas, donde muestran pues que él no nació enfermo, ¿verdad? Él tuvo una niñez normal, como todos nosotros, ¿sí? Aquí tenemos algunas fotos de su época de estudiante. Aquí está en la secundaria, Hawking, aquí está en la Universidad de Oxford. Y aquí están fotos con su club de remo, ¿sí? Era el timonel, le gustaba mucho este papel aquí, echar porras. Y bueno, tanto le gustaba que para su libro autobiográfico agarró un segmento de esta fotografía de su equipo para el libro.
Él terminó su estudio de licenciatura en Oxford en 1962. A los 21 años inicia sus estudios de doctorado en Cambridge. Y ahí, pues desgraciadamente contrae la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica o ELA. Y ahí también en ese tiempo conoce a su esposa, a la que fue su esposa, Jane White. Entonces aquí da una foto de cuando se casa él con Jane, una fotografía. Tuvo 3 hijos con ella, Robert, Lucy y Tom. Lucy vamos a mencionarla más adelante, de hecho. Y bueno, aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis. Más bien, después de esta, miren, vamos a esta diapositiva. Aquí ya Hawkins se casa con Elaine en 1995. O sea, se divorció de Jen. Y bueno, hay muchos rumores de por qué se divorció. Pues solamente ellos dos sabrán, ¿verdad? Pero lo que sí les puedo decir es que a Hawkins le pronosticaron, dada su enfermedad, 1 año o 2 de vida. Entonces probablemente pues ambos dijeron, bueno, pues seamos felices esos 2 años que nos quedan juntos, ¿no? Pero ni el mismo Hawking ni nadie se imaginó que fuera a vivir muchos años más. Entonces obviamente pues todo ese tiempo y la enfermedad de Hawking pues pasa factura, ¿no? A todo, como a todo ser humano. Y la película trata de esa teoría del todo, trata precisamente de la vida entre Jen y Hawking, ¿no? Cómo fue. Y pues es una vida complicada, una relación complicada también. Y pues se divorcia y después Hawkins se casa con la que era su enfermera, ¿sí? 9 meses después de que Hawkins se casa, Jen también se casa con un amigo de la familia, Jonathan, que esa historia, la película versa mucho en esta historia, de hecho. Pues Elena era su enfermera y le salvó la vida en varias ocasiones, ¿sí? Y pues después, con el tiempo, se divorció también por la enfermedad, pasó factura y se divorció en el 2007. Desde entonces vivió con un ama de llaves. Stephen Hawking vivió solo, ¿sí? Pero sí, la enfermedad de Hawking de no poder moverse ni hablar, pues era dura para él y para su familia. Hawking fue el presentador de los Juegos Paralímpicos de Londres en 2012 y ahí mencionó lo siguiente: creo que los discapacitados deberían concentrarse en las cosas que su discapacidad no les impida hacer y no lamentarse por las que no pueden hacer. Fue el mensaje que en esa ocasión él dio. Y bueno, pues creo que está claro, ¿no? O sea, de alguna forma todos tenemos discapacidades, ¿verdad? Algunas se ven, otras no. Y con esas discapacidades que tengamos, pues tenemos que vivir y seguir adelante y centrarnos más en lo que podemos hacer por nuestras capacidades y no por lo que no podemos hacer debido a nuestras incapacidades. Ese era el mensaje de Stephen Hawking. Se fue en esta ocasión de los Juegos Olímpicos. Fue elegido en 1979 para la cátedra lucasiana en matemáticas, sí, puesto que había ocupado Newton y Paul Dirac, 2 físicos. Pues Newton seguramente si todos lo conocen, Dirac tal vez no muchos, pero él trabajó en mecánica cuántica, unos fundadores de la mecánica cuántica, y una plaza que pues solamente algunos privilegiados tienen, y han ocupado en este caso Newton y Dirac, y él la ocupó en mucho tiempo. Hawking pues viajó por todo el mundo, sí, visitó la Unión Soviética en 7 ocasiones, Japón 6 veces, China 3 veces, estuvo en diferentes continentes, dice, excepto en Australia, decía él. Conoció a los presidentes de Corea del Sur, China, India, Irlanda, Chile, Estados Unidos, entre otros. Y bueno, estuvo bajo el mar en un submarino también, en un globo aerostático y en un vuelo de gravedad cero, ¿sí? Aquí tenemos una imagen, de hecho salió en la noticia esto cuando Hawking se subió al avión que utilizan para entrenamiento a los astronautas, el Comet. Dijo él en su libro, en su libro autobiográfico, me lo he pasado en grande, estando vivo y dedicándome a la investigación en la física teórica. Soy feliz y ya aporto algo a nuestra comprensión del universo. La frase que viene en su libro, ¿no?
Yo creo que esta frase resume mucho lo que él era. Aquí tenemos algunas fotografías de algunas personalidades con Stephen Hawking. No voy a mencionar, es conocido por todos. Y bueno, aquí llegamos a algo interesante. El dilema de Dios le puse a esta diapositiva. En 2010, Hawking asegura en su libro El Gran Diseño que la física moderna descarta a Dios como creador del universo y se torna superfluo pensar en la existencia de un creador del universo. Afirma que Dios no creó el universo y que el Big Bang fue la consecuencia inevitable de las leyes de la física. Esto es lo que afirma Hawking en ese libro. Esta postura, de hecho, también se comenta que fue una de las fricciones que siempre tuvo con su esposa, que él se consideraba abiertamente ateo y su esposa no era atea, era creyente, y también se cree que eso creó fricciones entre ellos. En su libro Breve Historia del Tiempo, que la mencioné al principio, por ahí menciona que si podemos entender el universo, podríamos conocer la mente de Dios. Y bueno, su esposa dice, entonces ya crees en Dios. Dice él, no, espérame, no te emociones, no fue una frase nada más, o sea, así era Stephen Hawking. Voy a hacer un comentario aquí a forma personal al respecto, porque sé que esto también Hawking ha sido criticado por esta postura. Hace poco vi un programa donde decía un físico de partículas, los teólogos y los científicos buscan lo mismo por diferentes caminos. Por ejemplo, decía, un plato, un físico lo puede ver, si le presentas una imagen a un físico de un plato, lo ve un círculo. Si le presentas a un teólogo ese mismo plato, pero visto de lado va a haber una raya, no un círculo. Entonces, al fin de cuentas, es el mismo plato visto de diferentes ángulos. Y bueno, yo también creo en eso, ¿no? Creo que así es. Es una búsqueda buscan lo mismo por diferentes caminos. Y bien, sé que ya los distrajo la fotografía. Hawking pertenecía a la Academia Pontificia de Ciencias. Y bueno, a él se le concedió la medalla Pío XI por Pablo VI. Fíjense, esto es un poco paradójico. Cómo a un ateo lo han bendecido 4 papas. Alguien dirá, yo soy muy creyente y no me ha dado la bendición ningún papa, personalmente, claro. Pues miren, a él lo bendijeron 4 papas. Y esto nos habla, esta imagen, estas fotografías, a mí en lo personal me dicen muchísimo, creo que nos deberían de decir mucho, que más allá de nuestras posturas, como la que acabo de leer de Hawking, pues la religión y la ciencia pueden llevarse bastante bien, miren, hay bastante tolerancia de ambas partes, ¿no? Porque Hawking aquí podía él salirse de esa academia o rechazar sus distinciones, en cambio las aceptó, quiere decir que aceptaba pues la religión como es. También nos habla de cómo ha cambiado la relación entre ciencia y religión. A Galileo por afirmaciones mucho menores que esas lo condenaron, ¿sí? Nomás por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Cosa que después sí le retiró el castigo Juan Pablo II, ¿no? Entonces, esto yo creo que es muy representativa, estas fotografías, estas imágenes que muestran estos eventos, ¿ok? Stephen Hawking siempre mantuvo un buen sentido del humor y aquí tenemos unas fotografías, prueba de ello. Mira, aquí están las sillitas de ruedas con Hawking. Voy a pasar 2 cortos videos que van a mostrar ese sentido del humor, que creo que fue lo que lo mantuvo también siempre, pues feliz y no estar amargado ahí, pues lamentándose, ¿no? De su situación. Al contrario, él tenía bastante buen sentido del humor.
Samantha Sue. Samantha, please stand up if you're out there. Here we go. What do you think is the cosmological effect of Zayn leaving One Direction and consequently breaking the hearts of millions of teenage girls across the world? And I confess I have no idea what I'm talking about, but Stephen, you follow these things much more closely than I do. So what do you say to Samantha? Finally, a question about something important. My advice to any heartbroken young girl is to pay close attention to the study of theoretical physics. Because one day, there may well be proof of multiple universes. It would not then be beyond the realms of possibility that somewhere outside of our own universe lies another different universe. And in that universe, Zayn is still in One Direction. The girl may like to know that in another possible universe, she and Zayn are happily married. Bien, como pueden ver, pues, buen sentido del humor y un sentido del humor muy ágil, ¿no? Aquí voy a mostrarles otro programa donde él participó, ¿sí? Professor Hawking, it's an honor and a privilege to meet you, sir. I know. I want to thank you for taking time to see me. My pleasure. I enjoyed reading your paper very much. You clearly have a brilliant mind. I know. Your thesis at the Higgs boson is a black hole, accelerating fabrics through time. That's fascinating. Thank you. It came to me one morning in the shower. That's nice. Too bad it's wrong. What do you mean wrong? You made an arithmetic mistake on page 2. It was quite a boner. No, that can't be right. I don't make arithmetic mistakes. Are you saying I do? Oh, no, of course not. It's just, I was thinking, oh gosh golly, I made a boo-boo. And I gave it to Stephen Hawking. Great. Another feature. Bien, ahí podemos ver la forma en que él se comunicaba, ¿no? Con un sintetizador, escribía palabras, seleccionaba palabras, pero no podía escribirlas, seleccionaba palabras de una computadora y ahí ya las transmitían a través de un sintetizador en sonido. Y por eso esa voz característica de Stephen Hawking, que en realidad pues era la de un sintetizador. Y podemos ver el sentido del humor que mantenía Stephen Hawking. Voy ahora, ya hablé un poco de su vida, de su enfermedad. De su enfermedad no comenté, bueno, sí lo comenté, que le pronosticaron 1 o 2 años de vida y que Hawking, pues en ese tiempo, obviamente como cualquier persona, pues se deprimió, se cerró a escuchar música de Wagner y logró salir de esa depresión, porque imagínense que alguien está empezando su doctorado apenas y que le digan te queda 1 año o 2 de vida, pues es muy difícil. Esta enfermedad que él tenía le impedía moverse y finalmente terminó moviendo nada más la mejilla, ¿sí? Es lo único que podía mover. Fue poco a poco perdiendo la capacidad de caminar. Después
se enfermó, le practicaron una traqueotomía, perdió el habla, pero después decía él que se comunicaba mejor cuando perdió el habla con el sintetizador que le adaptaron a su silla, se comunicaba mejor que cuando él hablaba personalmente, porque hablaba con mucha dificultad. Movía su mano derecha para seleccionar palabras de una computadora, pero después dejó de mover la mano también, entonces imagínense, difícil, y le adaptaron un sensor en su lente, y con eso seleccionaba ver las palabras. Entonces, fue una enfermedad que empieza a los 21 años y fue degenerativa, poco a poco fue él perdiendo la movilidad, pero su cerebro permaneció intacto, ¿sí? Intacto su cerebro, y nos queda muy claro eso, de eso vamos a hablar, y por eso él es tan famoso, ¿verdad? Por todo lo que él logró con su mente, sino con su cuerpo. Y antes de entrar a hablar de su trabajo, quiero hacer un paréntesis para leer una frase que saqué del libro de Lee Smolin, de un libro que se llama Las dudas de la física del siglo XX. Lee Smolin es un físico teórico. Él dice: tal vez exista Dios o dioses, o tal vez no. Sin embargo, nuestra búsqueda de la verdad tiene algo que la ennoblece y también algo que la humaniza. Hay quienes buscan la trascendencia en la meditación, en la oración, servicio a sus hermanos, el arte. Otros buscan en la ciencia, lo cual constituye un modo de comprometerse con las cuestiones más profundas de la vida. Quise poner esta frase de Lee Smolin porque resume una forma muy bonito la parte donde encaja la investigación científica y los que buscan la verdad en la ciencia. Es otra forma de trascender, es una forma de vida, así como los que hacen oración o practican arte o meditan. También la ciencia nos da ese placer, esa paz, esa tranquilidad, y se vuelve una forma de vida, y nos da un por qué vivir. Sí, o sea, un porqué, como una razón para caminar por esta vida de una forma, creo yo, productiva, emocionante, con altibajos, como nos da la ciencia, ¿sí? Y bien, algunos científicos, pues, entre ellos tenemos los matemáticos, biólogos y físicos. A los matemáticos, ¿qué les interesa? Pues saber qué son los números y qué tipo de verdad describen. Al biólogo, pues quiere saber qué constituye la vida y cómo comenzó. Son las preguntas más profundas de física, de matemáticas, perdón, y biología. Y de física, pues los físicos quieren saber acerca del espacio, qué es el espacio, el tiempo. El libro que escribió Stephen Hawking, recuerden, se llamaba Breve Historia del Tiempo. Es el título del libro. Los físicos pues quieren saber de qué está hecha la materia, la energía y nada más profundo, el origen del universo. Entonces son algunas cuestiones que a los físicos les competen, nos interesan en ellos. Vamos a ver este pequeño video que es el mismo Hawking que nos hable de sus intereses y qué es lo que él se preguntaba. Where did we come from? How did the universe come into being? Are we alone in the universe? Is there alien life out there? What is the future of the human race? Up until the 1920s, everyone thought the universe was essentially static and unchanging in time. Then it was discovered that the universe was expanding. Distant galaxies were moving away from us. This meant they must have been closer together in the past. If we extrapolate back, we find they must have all been on top of each other about 15 billion years ago. This was the Big Bang, the beginning of the universe. But was there anything before the Big Bang? If not, what created the universe? Why did the universe emerge from the Big Bang the way it did?
we used to think that the theory of the universe could be divided into two parts. First, there were the laws like Maxwell's equations and general relativity that determine the evolution of the universe, given its state over all space at one time. And second, there was the question of the initial state of the universe. We have made good progress on the first part, and now have the knowledge of the laws of evolution. Excepto en las condiciones más extremas, y de eso vamos a hablar, ¿verdad? De las condiciones más extremas. Entonces ahí tenemos, en voz del propio Stephen Hawking, cuáles eran sus interrogantes. Y fíjense que él habla hasta inclusive de extraterrestres, no temía hablar de eso, cosa que los físicos como que no nos gusta mucho hablar de eso, pero él sí lo hablaba abiertamente. Bien, hay dos, para entender esto que menciona Hawking, voy a dar un repaso brevemente de la física y de su aportación. Tenemos dos teorías en física, de las más, pues los pilares de la física, ¿sí? La mecánica cuántica, que se encarga de explicar lo muy pequeño como átomos y moléculas y partículas, y la relatividad general, que explica lo muy grande como planetas, estrellas, galaxias, y pues objetos muy masivos. Entonces tenemos dos teorías en la física, son los dos pilares, las dos teorías con las que los físicos pues trabajan. Pero el gran problema es que las dos teorías no pueden ser ciertas a la vez, no son compatibles, ¿sí? Entonces los físicos buscan la unificación de esas dos teorías en una sola teoría llamada gravedad cuántica, que es en lo que trabajaba Stephen Hawking, en unir esas dos teorías. ¿Qué situaciones físicas existen como para necesitar dos teorías y no una? Bueno, por ejemplo, en los hoyos negros tenemos una gran masa, ahí entra la relatividad general, reducida en un tamaño muy pequeño, minúsculo, entra la mecánica cuántica. Entonces, para entender un hoyo negro, pues necesitaríamos una teoría cuántica de la gravedad. Otro caso sería el origen del universo, el cual surge, obviamente estamos hablando del universo, ¿no? Es una masa muy grande y surge de algo muy minúsculo. También para entender el origen del universo, donde nace el universo, nace de algo muy minúsculo, donde pues la mecánica cuántica tendría que aplicarse ahí, pero también hay mucha masa, mucha energía al principio, entonces también la relatividad general. Son los dos ejemplos más claros que se tienen donde se ocupa una teoría cuántica de la gravedad, ¿sí? Entonces aquí hay algo muy importante. El universo nace de un punto que se le llama singularidad. Más adelante voy a hablar de ello un poquito más, ¿sí? En ese punto que se llama singularidad, las leyes de la física no se pueden aplicar. Una singularidad es donde ya no podemos hacer más, no podemos avanzar. Bueno, Einstein creó dos teorías de la relatividad, una especial y una general, ¿sí? Nace el 14 de marzo de 1879 y fallece el 18 de abril de 1955. Y bueno, más adelante vamos a volver a mencionar esta fecha. Einstein creó dos teorías, pero una de las que le dio, la que le llevó a la fama fue la relatividad general. Aquí está la ecuación de Einstein de la relatividad general. Y esa teoría lo que dice es que el espacio se curva en presencia de una masa. Aquí tenemos, por ejemplo, un objeto muy masivo, puede ser una estrella, y curva el espacio a su alrededor. Entonces los objetos giran alrededor de este objeto masivo que pudiera ser el Sol, y un planeta gira alrededor del Sol porque curva el espacio-tiempo. Eso es lo que dice esta ecuación y es lo que nos dijo Einstein. En tanto, Newton nos decía que la Tierra y el Sol se atraen porque hay una fuerza. Dos masas se atraen porque hay una fuerza entre ellas. Y nos dio Newton también la ecuación para describir esa fuerza. Pero Einstein, el gran paso que dio Einstein más allá de Newton fue que en realidad no existe esa fuerza de atracción entre dos objetos masivos como lo dijo Newton. Lo que existe es una curvatura del espacio-tiempo y eso da la impresión de una fuerza. Bien, ¿por qué menciono eso?
porque precisamente Hawking dijo, cuando yo era estudiante, dijo, pues voy a estudiar física, pero ¿a qué me dedicaré? Y cuando conoció la relatividad general, dijo, a eso, me voy a dedicar a entender la relatividad general, porque ya era una teoría bien establecida, ¿no? Y le agradó la teoría de Einstein. Y bueno, esa teoría también predice su propio fracaso. Pocas teorías predicen su propio fracaso y la teoría general de la teoría de Einstein es una de ellas. Porque cuando un objeto como el Sol, no como el Sol, un objeto con, no sé, 10 veces la masa del Sol, mucho más masivo que el Sol, termina su combustible, o sea, quema todo su hidrógeno, explota en una forma de supernova, se le llama, y se contrae la estrella, o sea, explota e implosiona a la vez, ¿sí? Y toda gran cantidad de la masa de la estrella se reduce a un punto tan pequeño que forma lo que se llama un hoyo negro, ¿sí? Y el agujero negro, aquí tenemos una estrella que se colapsa y forma un hoyo negro. El agujero negro tiene una singularidad, y ya les mencionaba, las singularidades no nos gustan, porque ahí no podemos aplicar la ley de la física. Es como el fin de la ley de la física. Entonces hasta ahí llega el conocimiento, pues ahí se atora la física. Entonces del hoyo negro no puede escapar ni la luz, ¿sí? Ni la luz escapa al hoyo negro, por eso es que se le conoce como hoyo negro. El hoyo negro tiene un horizonte de sucesos. A partir de aquí ya la luz no puede escapar. Y se forman, les decía, por la muerte de estrellas. Bien, el primer hoyo negro que se predijo su existencia fue en 1964. Muy un poquito rápido por el tiempo. Pero después, aquí tenemos una foto de Kim Thorne, un colaborador y amigo de Hawking, que ganó el Nobel en 2017 por la detección de los gravitacionales. Él también trabaja en relatividad general y hoyos negros. Y bueno, aquí tenemos otra vez a Kim Thorne y Hawking, y una de las productoras de la película Interestelar. Él fue el asesor científico, Kim Thorne, de la película Interestelar, y estaban haciendo planes para otra película donde Hawking estaba interviniendo como asesor. Probablemente en un futuro no sé si la lleguen a concluir. Los hoyos negros, pues recientemente fueron observados. El primer hoyo negro que se observó fue el de la galaxia M86 a 50 millones de años luz. Aquí tenemos el primer hoyo negro. Segundo, hace poco se dio a conocer la noticia del hoyo negro que existe en el núcleo de nuestra galaxia, ¿sí? Que está a 26 millones de años luz y tiene 4 millones de masas solares. Fíjense, ese hoyo negro, 4 millones de masas solares. Para que tengan una idea de la distancia, 50 millones de años luz. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. A dicha velocidad le da 7 veces la vuelta a la Tierra. O sea, la luz le da 7 veces la vuelta a la Tierra en un segundo. Así de rápida es la velocidad de la luz. Y aún así, estos objetos están a 50 millones de años luz. O sea, es una distancia muy grande. Y pudieron ser observados. Son los primeros hoyos negros que se observan, ¿sí? Esta es una foto de la galaxia M86, que está a 50 millones de años luz. Con esto se cree que todas las galaxias tienen un hoyo negro en su núcleo. Y les hablaba de singularidades. Pues ahí estaba atorada la física, digamos, hasta ahí llegaba. ¿Cuál fue la aportación de Stephen Hawking al conocimiento científico? Bueno, voy a partir de esto. Miren, él introdujo lo que se conoce tiempo imaginario. Y con ello ayuda a describir cómo la teoría cuántica configura el tiempo y el espacio. Sí, esto al principio encontró mucha resistencia en el ámbito científico, pero ya ahora es aceptada, ¿no? Como una manera de estudiar la gravedad cuántica. ¿Qué es tiempo imaginario? Bueno, primero voy a decir que es un número imaginario. Si ustedes sacan la raíz de -4, pues no hay. Le meten la calculadora a raíz de -4 de marca error. Entonces, de aquí del raíz de -4, por ejemplo, podemos escribirlo como de esta manera, y luego de esta, y luego tenemos que esto es igual a 2i, donde i es la raíz de -1. A esto se le llama unidad imaginaria. Con eso podemos formar números complejos. Este es un número complejo, donde este es un número real, x es un número real, y aquí tenemos un número imaginario.
y raíz de menos 1. Entonces, el tiempo siempre lo medimos como 2 segundos, 3 segundos, 4 horas, 10 horas, etcétera, pero nunca como un número imaginario. Entonces, Hawking introduce el tiempo y dice, bueno, ¿y qué tal si meto a mis ecuaciones el tiempo imaginario? Que el tiempo pueda tener una cantidad imaginaria, no nada más real. Entonces dice, bueno, aquí puedo construir un sistema como un sistema cartesiano que todos conocemos. En el eje X pone el tiempo real, en el eje Y el tiempo imaginario. Inclusive este sistema se puede doblar y formar una esfera. Fíjense qué interesante. Si nosotros tenemos el tiempo real nada más va a ir en una dirección, miren, hacia acá, y tendrá un inicio. Pero aquí ya le podemos dar forma y más adelante les continúo con esto. Tal vez la diapositiva viene más adelante, cómo se le da la forma y qué implicaciones tiene esto. Con esto del tiempo imaginario, con nomás meter a sus ecuaciones el tiempo imaginario, pudo avanzar más allá en el estudio de los hoyos negros y encontró que los hoyos negros tienen una temperatura y entropía, ¿sí? Y ecuaciones para ello. Mira, aquí está la ecuación que nos da la temperatura de un hoyo negro. Y aquí hay algo muy importante. En esta ecuación todas son constantes físicas, excepto la masa. Esta es la masa del hoyo negro. Esta es constante de Planck, ¿sí? Acá están las constantes de Planck, la constante de la velocidad de la luz, la constante de Boltzmann, la constante de gravitación universal. Tener esta ecuación es una forma de unificar la mecánica cuántica y la relatividad general, porque es una ecuación que nos da la temperatura de un hoyo negro en función de constantes involucradas en la mecánica cuántica, como son la constante de Planck y la constante de gravitación universal, que está en la relatividad general. También Hawking pudo predecir que los hoyos negros tienen cierta entropía. Y aquí está la ecuación. Aquí tenemos la ecuación que nos da la entropía, es igual a esto. Igual, miren, todas son constantes y constantes de la mecánica cuántica y de relatividad general. Y por qué no decirlo también de la termodinámica, que es K, la constante de Boltzmann. A es el área de horizonte del hoyo negro. Les decía ahorita que era el horizonte de un hoyo negro. A es el área del horizonte. ¿Qué es la entropía? Para aquellos que no estén familiarizados con esta palabra de entropía. La entropía mide el grado de desorden de un sistema. Por ejemplo, tenemos una habitación muy ordenadita y todo lo que sí hacen la tarea en su casa, ordenan su cuarto y tenemos baja entropía. Los que no, miren, alta entropía, el desorden. Entonces los hoyos negros también tienen, todos los sistemas físicos tienen entropía, ¿sí? Y la entropía siempre va a la alza. Entonces, aplicando el tiempo imaginario, pues pudo también explicar que un agujero negro, pues es tranquilo, pues, y no contiene ninguna singularidad, ¿sí? En la que las ecuaciones de la física dejen de funcionar. O sea, ya pudo aplicar la física a un hoyo negro. No se podía, ¿no? Por la singularidad, pero con el tiempo imaginario se puede. También tenemos la radiación de Hawking. En la física se predice que las partículas en el vacío pueden aparecer y desaparecer en pares, dado por el principio de incertidumbre de Heisenberg, que es, puedo tener energía en un corto tiempo siempre y cuando se cumpla esta desigualdad. Entonces Hawking dijo, ¿qué pasaría si se crea un par de partículas y una cae al hoyo negro? Este es el horizonte de sucesos. Una cae al hoyo negro y otra escapa. Entonces parecería que la que escapa la emitió el hoyo negro, y eso se le conoce como radiación de Hawking, que ya hasta en las películas de ciencia ficción la ponen, ¿sí? Fue otra de las grandes aportaciones de Hawking, describir esto, y aquí otra vez aplica mecánica cuántica a un hoyo negro. Ahora, sabemos que el universo se expande, y de esto se concluye, pues, que tuvo un principio, ¿sí? Una singularidad otra vez. El universo tiene una edad más o menos de 13.800 millones de años. Y al principio era un punto, entonces no se podía entender
porque, por lo que ya he repetido. Fíjense, la densidad inicial del universo era una densidad de un 1 seguido de 72 ceros de toneladas por centímetro cúbico. No da la imaginación para eso, ¿verdad? Imagínense eso. Temperatura de 273 millones de grados. Eran las condiciones iniciales del universo. Entonces, para entender eso, pues, otra vez Hawking mete el concepto de tiempo imaginario y puede avanzar en el entendimiento del origen del universo. Miren, aquí puse una foto de Robert Penrose, que fue sinodal en su examen de doctorado y colaborador de Stephen Hawking en el 68. Penrose recibió el premio Nobel de Física en el 2020, miren, hace poco. Recibió el Nobel de Física Penrose por su estudio en los hoyos negros. Si Hawking hubiera vivido, seguramente le hubieran dado también el premio Nobel junto con Penrose. Desgraciadamente, pues ya no alcanzó. En el tiempo imaginario, el tiempo, les decía, es versátil y podemos doblarlo. Entonces, el tiempo ya no tiene un inicio. Es como decir, ¿dónde está el inicio de la Tierra? Pues pónganse a darle vueltas y no lo van a hallar. Entonces, quiere decir que en el origen del universo no hay un tiempo inicial como tal, ¿sí? Es el gran salto que se da con esto de tiempo imaginario. Y en el tiempo imaginario al comienzo del universo podía ser un punto regular en el espacio-tiempo, sin singularidades, ¿sí? Y bueno, según Hawking, el universo no tuvo un principio donde las leyes de física no funcionen, y el universo estaría gobernado por las leyes de la física, ¿sí? Y no tendría sentido preguntar, ¿qué había antes del nacimiento del universo? Es como preguntar por la orilla de la Tierra. Fíjense, esto está interesante. Ya no hubo un inicio, porque el mismo tiempo no tiene un inicio en el tiempo imaginario. Es un concepto interesante. Bien, las teorías de Hawking implican que el universo se crea espontáneamente de la nada, ¿sí? Lo anterior se debe a las fluctuaciones cuánticas que mencionaba anteriormente. El universo se cree que salió de una fluctuación cuántica, cumpliendo esta relación de principio de incertidumbre de Heisenberg, tiempo-energía. Puedo tener un tiempo muy pequeño, mucha energía, siempre y cuando se cumpla la desigualdad. Entonces, en el tiempo imaginario, el comienzo del universo podría ser un punto regular en el espacio-tiempo, ya no una singularidad. Y bueno, miren, no recibió el premio Nobel Hawking, pero vean los premios y distinciones que obtuvo. Miren, aquí está la lista. No la voy a mencionar, obviamente. Nada, voy a mencionar una, que es la medalla Albert Einstein. Le dio la medalla Albert Einstein. Y voy a mencionar otra del Premio Especial de Física Fundamental. Es el galardón científico con mayor dotación económica del mundo. 2.5 millones de euros. El doble del premio Nobel. Entonces, pues miren nada más. Todos los premios habidos y por haberlos recibió Stephen Hawking. Aquí puse 27 distinciones, pero seguramente tuvo más. Libros, miren cuántos libros escribió Stephen Hawking. Libros de divulgación, libros, mucho, él se dedicó mucho a divulgar la ciencia, también hizo algunos libros de una colección de artículos científicos, y como este también es una colección de todos los artículos de la mecánica cuántica. Aquí está el libro que les mencionaba del gran diseño. Aquí hay algunos libros más y quiero detenerme aquí en miren. Lucy y Stephen Hawking. Lucy lo escribió junto con su hija, son libros para niños. Aquí tengo por acá hay otro de Lucy y Hawking, escribieron libros juntos. Miren, aquí está otro. Son libros para niños. O sea, tuvo esa dicha de escribir, todavía alcanzó a escribir libros con su propia hija, ¿no? Un total puse aquí de 25 libros. Fue un libro ya póstumo, salió póstumo. Publicó más de 150 artículos científicos. Uno de los más famosos pues, fue uno que publicó en la revista Nature. Aquí están algunas otras revistas. Un científico mexicano que está en León, el doctor Octavio Obregón, de hecho trabajó con Stephen Hawking, publicó un artículo con él. Yo tuve el gusto de conocer a Octavio Obregón, está en Guanajuato. Hay mucha literatura sobre Hawking y va seguramente a haber mucha más. Aquí tenemos unas
cuántas, pero seguramente ya empezó a salir más literatura, no la anoté aquí. Hawking participó en muchas películas documentales, series. Una de las más pues populares fue Una breve historia del tiempo, el universo de Stephen Hawking. Hay una serie también que se llama Genios de Stephen Hawking y pues muchas más. Fíjense todo en lo que participó Stephen Hawking. Y bueno, cuando él falleció se hizo muy famosa esta frase: no será tanto un universo si no fuera el hogar de la gente que ama, ¿sí? Si entiendes cómo funciona el universo, en cierto modo lo controlas. Stephen Hawking muere el 14 de marzo, miren. Es el nacimiento de Einstein. O sea, nació el mismo año que nace Galileo y muere el año en que nace Albert Einstein, a la edad de 76 años. De los 21 años que le pronosticaron la enfermedad, vivió hasta los 76. También otro dato curioso, Einstein también murió a los 76 años. Murió el día de Pi, y bueno, va a tomar su lugar entre algunos de los mejores científicos de la historia. Sus cenizas están enterradas junto a las de Isaac Newton, Darwin, Rutherford y Thomson. Sí, fueron los más recientes que enterraron ahí sus cenizas, en el 37 y en el 40 Thomson. Y aquí tenemos una foto donde están colocando las cenizas de Hawking. Aquí está su hermana y sus hijos y nietos. ¿Sí? Al mismo tiempo en que sus restos fueron sepultados, se envió al agujero negro más cercano, que es este, de 1000 años luz de la Tierra, la voz de Hawking con un mensaje de paz. Y bueno, les decía, él debe ser un ejemplo de motivación para lo que nos propongamos. Y los dejo con un video de un homenaje que le hizo la Universidad de Cambridge por el día de su fallecimiento. Con esto terminamos. I am very aware of the preciousness of time. I was given 2 to 3 years to live. I faced a life unable to properly communicate. Fortunately, my mind was unaffected. While all around me people had buzzed away in conversation, I have often been transported afar, lost inside my own thoughts, trying to fathom how the universe works. Perhaps it is human nature that we adapt and survive. We have this one life to appreciate the grand design of the universe. There is still plenty more to find out. We are all time travelers, journeying together into the future. Let us work together to make that future a place we want to visit. I am convinced that humans need to leave Earth and make a new home on another planet. In the next 100 years, we will embark on our greatest ever adventure. Our destiny is in the stars. So remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Be curious. Bueno, no quiero dejar de mencionar que para nada nos pase desapercibida la condición en la que estaba Stephen Hawking y todo lo que logró. Aquí estoy dando un repaso, miren. Es un ejemplo claro
de lo que en una vida se puede hacer, lo que podemos hacer, y nos lleva, yo creo que reflexionar de nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué hacemos con ella? Y todo lo que se puede lograr. Si él en su condición logró todo esto, creo que debe ser un claro ejemplo de que se pueden hacer las cosas y podemos hacer lo que nos propongamos, claro, con mucho esfuerzo y trabajo. Gracias por su atención. Al contrario, doctor, muchísimas gracias por su generosidad al compartir este conocimiento. Este es el momento, antes de cerrar, de pues, preguntarle a los asistentes si tienen dudas, preguntas, interrogantes que quieran compartir. Pueden abrir su cámara, pueden tomar el micrófono. Veo que ya alguien ha solicitado la palabra. Aritz Barrondo, adelante. Sí, muchas gracias, muchas felicidades. Un saludo desde aquí del otro lado de la carretera del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM. Bueno, sí, mi pregunta, bueno, si me permiten un par de comentarios antes. Bueno, ahorita que mencionaban de la comedia, alguna vez escuché a Neil deGrasse Tyson un chiste de que el peor, que Stephen Hawking tenía uno de los peores defectos para un británico, que era tener acento norteamericano. Bueno, ahorita que están hablando, o sea, se está hablando de hoyos negros y se habla de Big Bang. ¿Hay alguien que esté trabajando? La pregunta es, ¿existe alguien que esté trabajando en una relación entre estos dos? O sea, no sé, los que no somos teístas y creemos más en la conservación de la materia que en creaciones y destrucciones, podríamos estar pensando en esta continuidad, y pues si no hay principio del tiempo y existe esta relación, que un hoyo negro llegara a esta densidad de masa tal que se rompiera el espacio-tiempo y se despedorrara del otro lado, y eso fuese un Big Bang, y esto nos diera esta continuidad en el tiempo y pudiéramos, o sea, sí, creación y destrucción de un universo, o creación y destrucción de materia, entre comillas, pero nada más transformación de cuando pasa de el horizonte de eventos, que es como medio inimaginable para nosotros simples mortales sin la capacidad de Hawking, que, o sea, del otro lado, que eso nada más fuera, pues sí, como esa explosión que genere, y que no sé, podría hasta explicar por qué, o sea, fuera de que el universo se está expandiendo, la expansión se está acelerando. O sea, no es nada más como que explotó una vez y ya, sino como esta expansión se va acelerando. No sé si ya me entendí como por dónde va mi locura y mi perdidez, ¿no? Sí, mira, primero, pues gracias por la intervención, gracias por la pregunta. Mira, sí, obviamente que hay mucha gente trabajando en estas cuestiones. Hawking tenía sus colaboradores que siguen trabajando con las teorías que él estaba desarrollando. Y obviamente también no es la única teoría. También Hawking tiene sus opositores y curiosamente uno de ellos es Roger Penrose, uno de sus mentores y su colaborador. Penrose tiene su propia teoría del universo del gran rebote. Y hasta dónde los alcances de esta teoría todavía se están trabajando. Esto que preguntas tú, si eso del hoyo negro y que el inicio del tiempo, todo eso todavía se está trabajando. Creo que fue la semana pasada, doctora, creo que di una conferencia también de teoría de cuerdas. Allá hablaba también, de ahí les platicaba de estas posibilidades de membranas que chocan y podrían dar origen a Big Bang y a ver muchos universos, y hablábamos del multiverso también, que son teorías en las que está trabajando. En el acelerador de partículas de Suiza, el CERN, ahí se están también sometiendo a prueba varias teorías con la teoría de cuerdas y varias cosas, y tratando de producir hoyos negros minúsculos ahí, ¿sí? Entonces, no sé, Aritz, perdón, si contesté tu pregunta, porque sí es algo, también por el tiempo no nos da mucho para hablar. Sí, muchas gracias.
Igual acabo de compartir el enlace del en vivo de la conferencia y aprovecho para hacer el comercial. Tenemos redes sociales donde colocamos las conferencias, donde pues se programan más, entonces por ahí si gustan dar un ojo, pues ahí tenemos más información para todos ustedes. Voy a dar lectura a un par de comentarios que están acá en el chat y si alguien más desea tomar la palabra puede levantar su mano y ahorita la asignamos. Primero tenemos a Elvira Benítez que da las gracias por la excelente, dice, gracias, excelente toda la información proporcionada, sin duda muy interesante la vida e investigaciones de Steve. Después tenemos a Dalia Saraí, que dice, no llegó a decir algo sobre la teoría de la causalidad. Sé que él no creía en un agente externo, pero es difícil creer en algo que no se ha hecho sin saber algo por atrás. Bueno, es que sí que es una pregunta muy buena, ¿no? La causa, ¿no? Es que cuando se habla ahorita del universo, dices, ¿qué lo causó? Siempre vas a la pregunta, ¿y qué lo causó? Pues es una pregunta que está abordándose científicamente. ¿Cuál fue la causa precisamente de eso? Se está abordando como ahorita lo que decía Aritz muy acertadamente, ¿no? Todo esto que él comentó de forma muy rápida, pero nos comentó todas las cosas pues que suceden y que se están estudiando y que podrían suceder, que podría haber una u otras cosas. Hay muchas más, como dice Hawking, hay mucho más por descubrir. Y la causa es precisamente parte de la investigación científica, que ahora la ciencia sí puede abordar preguntas tan profundas como eso. ¿Cuál fue la causa? Vamos a ver, vamos a estudiarla. ¿Fue una fluctuación cuántica debido al principio de septiembre de Heisenberg? Eso es lo que los científicos están proponiendo. Es que es algo bien interesante aquí. Miren, la materia puede surgir de la nada. Acuérdense la ecuación de Einstein, E igual a mc al cuadrado, energía y masa son equivalentes. Yo puedo tener mucha energía en un tiempo muy corto para que, con tal de que se cumpla esa desigualdad mencionada antes, y de ahí puede salir el universo de una fluctuación cuántica, ¿sí? Entonces, la causa sí está siendo estudiada por la ciencia. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si alguien más quisiera levantar su mano, hacer algún comentario. Si no, a mí me gustaría, y mientras doy tiempo a que se anime alguna otra participación, y si no, pues ya para ir cerrando. Yo tengo algunos comentarios que quizás un poco más elementales, ¿no? Me dejó pensando bastante el último video que nos presentó, doctor, acerca de esta invitación a observar, a ser curiosos, ¿no? Y la uno con uno de los elementos que nos mencionó al iniciar la conferencia, cuando dijo que los teólogos y los científicos buscan lo mismo. Eso me llama potentemente la atención y recordé, digamos, hice unas conexiones históricas en las que se conecta, y probablemente las personas que están acá, tanto si están en la preparatoria o en la universidad, recordarán que la evolución de la ciencia pues viene de este momento en el que el ser humano buscaba justamente comprender pues lo que estaba pasando, ¿no? Y no únicamente pensar que todo era producto de la mano divina y no debíamos de cuestionarnos, ¿no? De este constante interrogatorio, de este constante querer saber, y digamos, o al menos desde la filosofía, y aclaro aquí que yo no soy del área de la física, sino del área de las humanidades, desde la filosofía se habla acerca de cómo hubo una suplantación, ¿no? En la que la ciencia, y sobre todo la ciencia experimental, reemplazó a este Dios, pero algunos, otros filósofos, dicen que después de la revolución industrial, el nuevo Dios se convirtió en la tecnología. Entonces, esta cuestión de en qué confiamos, de si confiamos en la verdad de los experimentos, si confiamos en la verdad o en los avances e innovaciones tecnológicas, se conecta para mí con lo que hace un momento se estaba platicando, ¿no? Cómo quizás no se trata de una oposición de cosas, o que la religión esté peleada con, o que la tecnología esté peleada con los experimentos, sino cómo quizás hay una especie de mancuerna
que justo en este momento nos permite, si no queremos tomar todas las vías, pues bueno, pero que al menos sí nos permite tenerlas ahí, ¿no? Esta búsqueda de observar, de preguntarnos y que cada vez con la asistencia de la tecnología nos puede llevar a encontrar verificaciones y conectando con lo que mencionaba Dalia, ¿no? Dalia decía, bueno, pero ¿cómo voy a creer si no hay una causa? Pues justamente la ciencia desde el Renacimiento tiene esta búsqueda de causas, pero no podemos estudiar todo a la vez, sino que hacemos pequeñas conjunciones para ir aislando la realidad, pero la realidad no funciona de manera aislada, ¿no? Entonces creo que una de las grandes aportaciones de este genio fue justamente eso, retomar elementos aislados de otras teorías y tratar de unificarlos para comenzar a comprender a gran escala. Siento yo, corríjame doctor, pero por ahí dejo un poco de reflexión. No, creo que está muy, muy interesante su comentario, doctora. Y sí, precisamente, o sea, esas causas se están buscando. De hecho, es la pregunta de todo científico, ¿qué causa esto? Y lo busca, y esa búsqueda puede llevar toda una vida como le llevó a Einstein y como le llevó a Hawking, y no llegan a la absoluta verdad. Esa búsqueda la tenemos que continuar los que quedamos y así los después de nosotros. Yo quisiera hacer un comentario aquí creo yo, muy importante. Eso de que la ciencia o la tecnología sustituya o reemplaza a la religión, decía un autor que leí hace poco de un libro que se llama Dios y la nueva física de Paul Davies, decía, lo malo, actualmente mucha gente se retira a la religión porque dice, no, pues ya la ciencia esto, la ciencia dijo lo otro, dice, pero lo malo es que no tienen, tampoco conocen la ciencia, o sea, se quedan sin la ciencia y se quedan sin la religión. Entonces, eso es muy peligroso, eso creo que está pasando actualmente y es muy peligroso. Yo creo que esas imágenes, esas fotografías, perdón, del Papa y Hawking, o los papas y Hawking, es clarísima una unión de ciencia y religión. Para mí eso es muy simbólico y no cometamos el error de eso que decía este físico, Paul Davies. La gente se está quedando sin religión porque pues justifica porque la ciencia es que ya la sustituyó y luego resulta que tampoco conoce la ciencia y se queda sin nada. Eso es muy importante porque eso nos lleva a una carencia de valores. Se quedan con la tecnología. ¿No? Pues sí, pero nos lleva a carencia de valores y es muy importante que, por eso yo puse lo de Lee Smolin, donde decía que la ciencia humaniza también a la persona. ¿Sí? Sí, doctora. Aris tenía levantada la mano, creo. Así es. Adelante, Aritz. Sí, siguiendo un poco con lo que están comentando ahorita de la ciencia y la teología, yo sí hay que recalcar en dónde yace la diferencia. Por una parte está el dogmatismo y por otro lado está el querer hacerse preguntas, el querer saber. Entonces, ahí, digamos, si partimos desde la filosofía, también hay que diferenciar entre el filósofo de religión y el teólogo. El teólogo nunca se va a plantear la posibilidad de que Dios no exista. Esa es una base que no varía. El filósofo de religión sí va, o sea, al estar buscando estas preguntas, dudará esa parte, así como buscamos dudar todo, ¿no? Y sí, o sea, no se debe, o sea, como de lo que están hablando ahorita, sin quedarse sin ciencia, pero también hay que saber qué es ciencia. O sea, ¿cómo definimos qué es ciencia y qué es pseudociencia? Entonces, o sea, y eso se definió hace poco, en el siglo pasado, con este filósofo austriaco, Karl Popper, que hace la diferencia de la ciencia de la física y la pseudociencia del psicoanálisis, comparando Freud y Einstein, y nada más está en el puro diseño de los experimentos. La pseudociencia busca probar y la ciencia busca refutar. Entonces, es al buscar la negación donde vamos a apuntar hacia la verdad, creo yo. O sea, yo esa es mi postura, ¿no? O sea, dijiste la palabra clave, Aritz. La búsqueda de la verdad. Eso es lo que se busca. ¿Por un camino o el otro? Sí, la búsqueda de la verdad. Pero, pues, estudiando esta postura filosófica, esa postura epistemológica de Karl Popper, es a través de la duda. Es a través de
hacernos preguntas y no Claro. creérnosla, ¿no? O sea, ahorita nos están platicando algo y nuestro trabajo es dudar de lo que nos platican. Correcto. Totalmente. Es como avanza Eh, la ciencia, de hecho. Ajá. Así es. Hace poco, bueno, hace no tanto, hace un poco más, oí al doctor Jesús Favela decir que lo peor que le puede pasar a un científico es quedarse sin preguntas. Totalmente. Entonces, Y Ari, lo que decía, no creas, un teólogo, no soy teólogo, pero sí conozco de cerca a teólogos y he leído también algunos escritos de teólogos. Por cierto, los artículos de los teólogos se me hicieron más complicados que los de los físicos, ¿eh? Ok. Y no creas, también llegan a cuestionar la existencia de Dios, ¿por qué no? Sí, aun siendo teólogos, sí Por pueden también cuestionar eso, ¿eh? Ay, me gustaría incluir algo, si puedo. Me parece bien interesante este diálogo que se está dando y ya luego, maestros, les voy a invitar a un café para que podamos seguir con el diálogo, porque veo que nos estamos apasionando, pero justamente es claro. notorio que existen distintos posicionamientos. La invitación acá a la audiencia y a los que vean la retransmisión es justamente esta posibilidad de cuestionarnos, de salir de nuestro sentido común y lo que pensamos que es correcto por buscar otras verificaciones. Pero ojo, digo yo aquí discrepo de los compañeros que veo que tienen una tendencia hacia las ciencias exactas, por ejemplo, en el ámbito de las humanidades, la verdad no existe. Son las verdades, porque son múltiples, ¿no? Y se construyen. Entonces, pues digamos, hay muchos francos desde los que podemos crear conocimiento, pero la intención es justamente ese cuestionamiento, someterlo a una verificación, someterlo a estas cuestiones que vienen desde el método científico, que nos ayudan a obtener ciertas pues ciertos patrones, identificar ciertos elementos, ya sea que nos dediquemos a estudiar la parte de las coincidencias o las singularidades, pero bueno, la invitación y como verán, el tema tiene por demás tela para seguir apasionándonos y discutiéndolo arduamente, ¿no? Sí, doctora, mire, quiero comentarles sobre este libro, recomendarles este libro. Es un libro que es una colección de artículos. De hecho, lo presentó el Papa, fue una reunión de físicos, filósofos y teólogos que se hizo en el Vaticano. Y aquí este libro muestra una recopilación de ese encierro que se dieron por una semana o 15 días para esa búsqueda en común. Entonces les recomiendo este libro. No es un libro de divulgación ni de lectura amena, no, son artículos de teólogos, filósofos y físicos. Y muestra clarísimo también lo que estamos comentando, la búsqueda en común. Ya sé. Siguiendo con las recomendaciones literarias, doctora, acá tenemos un comentario de Elvira Benítez que nos pregunta, dice que Stephen Hawking habló acerca de extraterrestres, pero que si en algún momento escribió algún libro acerca de ello. Bueno, escribió algo acerca de ello. No, él no escribió nada acerca de ello. Lo que sí tenía sus opiniones muy particulares. Decía que los seres humanos hacemos mal en estar mandando mensajes como en el Voyager, diciendo dónde estamos. Dice, porque si hay extraterrestres y vienen, su tecnología va a ser mucho mayor que la nuestra y nos van a ver como nosotros vemos a las hormigas. Entonces es un error, dice, así estamos bien, sin andar mandando mensajes, ¿no? Ay, doctora, ya acá un comentario de Dalia Saray que dice que a lo mejor somos parte de un experimento y por error alguien derramó un experimento dentro de un laboratorio y se creó el Big Bang. Dice que quizás en ese hipotético escenario habría unos agentes externos, ¿no? Y se ríe. Bueno. Hay teorías y científicas, y que salen las teorías del estudio de ellos negros, y ahora resulta que somos hologramas. Está interesante también. Somos hologramas realmente. Es interesante eso, y es científica la cuestión. Sí, claro, todas nuestras búsquedas van por ahí, ¿no? Sí, la idea más, la hipótesis más descabellada puede convertirse en, pues, algo digno de investigar. Yo me acuerdo de cuando trabajaba con historiadores, me hacían preguntas de un tinte que yo decía, bueno, pero pues eso, estudiar el pasado es también un campo inaccesible, ¿no? Pero las posibilidades son muchas, éntrenle al mundo de la ciencia en sus diversas variedades y ya verán cómo podemos someter esto a algunas pruebas.
Sigo por acá con comentarios de José Daniel Pérez Cortés. Y dice que Stephen Hawking mencionó la posibilidad de vida extraterrestre y una realidad multiversal. Pregunta si existe la posibilidad que la vida extraterrestre ya haya sido probada por el ser humano y serían todos estos factores matemáticos que la física ha ido descubriendo. A lo que me refiero es que podría ser que no encontremos una vida extraterrestre como nosotros imaginamos, sino algo más abstracto que nuestros ojos no pueden percibir, pero que sí podríamos analizar. Y luego menciona como aquellas teorías que exponen que el universo fue creado a través de una explosión de un tesseracto cuántico y el universo es solo el experimento en un frasco de una inteligencia superior. Así como menciona, el desconocimiento de las leyes físicas siempre llega a la existencia de un Dios, aunque esto sea contradictorio. Bueno, es una reflexión interesante, lleva muchos ingredientes esa reflexión y yo creo que el científico debe estar abierto a todo, ¿verdad? No debe descartar nada, pero también sí con los pies en la tierra en cuanto a que la ciencia se tiene que comprobar experimentalmente todo, ¿verdad? O sea, se pueden proponer muchas teorías, pero quien tiene la palabra final es el experimento. Y de la ciencia, de la investigación científica actual, han salido tantas cosas de universos paralelos, películas de universos paralelos y de Tesseracto, decían ahorita la Matrix por ahí. Ajá. Hay muchas posibilidades y claro, fíjense qué rica la investigación científica porque es tan amplio el abanico que ha dado a Hollywood material muchísimo para hacer películas, ¿verdad? Y con bases científicas como la Interestelar, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que uno puede imaginar y la tarea del científico es ir analizando eso, pero desde el punto de vista no vago, no superficial, sino con conciencia, matemáticas y experimentos, ¿verdad? Las dos cosas. Y también otras cosas, doctor, como no experimentos que buscan la lógica naturalista y tenemos a Darwin que con observación. Sí, por ejemplo, la religión, su laboratorio es la lógica. Los teólogos es la lógica. Ese es su laboratorio. Todo tiene que ser lógico. Y ahí, por ejemplo, leían este libro que les mostré ahorita, un artículo donde en base a pura lógica demuestran que si existe Dios, nada más debe haber un solo Dios, por ejemplo, en base a lógica. Entonces, sí, pero hay muchas cosas que uno puede imaginar, pero la imaginación es una cosa. Llevarlo ya a la demostración y a la matemática, a la realidad, esa es otra, ¿sí? Así es. O a términos discursivos y argumentativos que permitan validar que eso realmente forma parte de nuestra interpretación de la realidad, también lo es. Me da mucho gusto que esta sesión vaya cerrando con más dudas que respuestas. Eso se disfruta, porque justamente esa es la invitación, ¿no? Que aquellos que estén interesados, así sean universitarios, personas de niveles previos, que estén interesados en dar continuidad a sus estudios y justamente decir, bueno, estos personajes que hablaban y ponían dudas y no daban respuestas y eran ambiguos, pues qué gusto que las generaciones que vengan puedan hacer este trabajo de llegar a cuestiones que pues quizás tengan un carácter más integrador o que tengan más, pues más certidumbre que lo que tenemos ahora, porque justo es la intención del conocimiento, incrementarse cada vez más a partir de todas las ópticas que justamente quieran echar mano de ello y pues como seres humanos curiosos que somos, siempre estamos en busca de esa comprensión de lo que nos rodea desde términos microscópicos e incluso todavía más pequeños hasta pues esta inquietud gigante que nos invade a todos acerca del universo que está más allá de nuestra vista. Sí, el ser humano es curioso por naturaleza, es parte de nuestra naturaleza ser curiosos, ¿verdad? Así es. Doctor, yo sé que le podemos seguir, pero yo sé que también la audiencia tiene compromisos, entonces tenemos que ir cerrando y para ello creo que lo mejor que podemos hacer es
seguir con este agradecimiento por su generosidad, dar lectura a esta pequeña constancia que busca eso, ¿no? Agradecer la conversación que hemos tenido y pues dice así: la Universidad Autónoma de Baja California, la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y la Tecnología, a través de sus coordinaciones de investigación y posgrado, así como de extensión y vinculación, otorga la presente constancia al doctor Alberto Hernández Maldonado por su destacada presentación de hallazgos de investigación con la conferencia Vida y Obra de Stephen Hawking, misma que se llevó a cabo en el marco del Seminario Nacional de Divulgación de la Investigación, con transmisión por medio de redes sociales de la FCTEC el 1 de junio de 2022, porque cambiamos la fecha, para Muchas que todos gracias. pudiéramos estar aquí, y firman nuestras autoridades universitarias. De nueva cuenta, les agradecemos mucho su permanencia, les invitamos de nueva cuenta a unirse a nuestras redes sociales, no se van a arrepentir. Esto es como un granito de conocimiento, pero también una gran entrada a muchas dudas que pueden resultar muy benéficas para su vida profesional o para lo que desean hacer con su vida futura. Invitados todos a seguir con la ciencia. Muchas gracias por todo. Muchas Y gracias, doctor. recuerden, nos vemos cada 2 semanas. Tenemos una conferencia el 16 de junio, si no me equivoco. Igual la información la encontramos en redes. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Gracias, hasta luego, doctor. Gracias a todos por su asistencia.